Hi, and welcome to my English lessons. Cuando estudiamos el presente continuo o el presente simple, dejamos muy en claro que para hacer preguntas en inglés siempre debemos poner un verbo auxiliar delante del sujeto. Pero solo vimos ejemplos de preguntas que se podían responder con yes o no. También existe otro tipo de preguntas, las preguntas informativas, que en inglés se conocen como WH questions, preguntas WH, y que se construyen lógicamente utilizando WH words, palabras WH, las palabras interrogativas que conocimos en la clase número 13. Veamos un ejemplo utilizando el presente continuo. Susan is cooking. Susan está cocinando. Si queremos transformar esta oración afirmativa en una pregunta, tenemos que mover de lugar el verbo auxiliar y ponerlo delante del sujeto. Ya sabemos que el verbo auxiliar del presente continuo es siempre el verbo be, y entonces la pregunta nos queda así. ¿Is Susan cooking? ¿Susan está cocinando? Esta es una pregunta de yes o no. Si quisiéramos formular una pregunta informativa, lo que tendríamos que hacer es comenzar la oración con alguna palabra WH. Podríamos preguntar, What is Susan cooking? Where is Susan cooking? Why is Susan cooking? Y fíjense que como se trata de preguntas, en todos los casos tenemos el verbo auxiliar delante del sujeto. Ahora veamos un ejemplo con presente simple. They play football. Ellos juegan al fútbol. Si queremos transformar esta oración afirmativa en una pregunta que se responda con yes o no, sabemos que tenemos que poner un verbo auxiliar delante del sujeto. Ya sabemos también que las oraciones afirmativas en presente simple no tienen un verbo auxiliar, pero para formular la pregunta usamos como auxiliar el verbo do. Entonces preguntamos, ¿Do they play football? ¿Ellos juegan al fútbol? Esto solo se puede responder con yes o con no, pero si queremos hacer una pregunta informativa, tendríamos que preguntar, When do they play football? Where do they play football? How do they play football? Noten que al tratarse de preguntas, siempre mantenemos el verbo auxiliar delante del sujeto. Hay un solo caso cuando hacemos preguntas en el que este orden de verbo auxiliar y sujeto no sigue la misma regla. ¿Se imaginan en qué caso puede ser? Bueno, les doy tiempo para pensarlo. En la próxima clase les voy a develar el secreto. I hope you've enjoyed this lesson. See you next time.